Hola, buen día, bonito domingo tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva semana, una nueva reflexión sobre la palabra de Dios que nos tiene una fiesta muy especial este domingo en que celebramos a la Santísima Trinidad. Y vamos a ver lo que nos dice la revista Actualidad Litúrgica. Dios Trinidad es una realidad vital y no una entidad abstracta. Él se manifiesta más que con palabras, con las acciones concretas de sus intervenciones salvadoras. Al tomar en cuenta estos hechos, se manifiesta el misterio trinitario en toda su luminosidad y también en toda la oscuridad que lo envuelve. Si los hombres no hubieran conocido a Cristo que se les presentó como el único Hijo de Dios, nunca hubiéramos sido introducidos en el misterio trinitario. Se trata, pues, de una revelación que pasa por una experiencia histórica, no de una revelación deducida de abstractas reflexiones teológicas. En este sentido, es muy valiosa la enseñanza del breve pasaje del Evangelio tomado del discurso de despedida de Jesús en la última cena. Cuando está a punto de dejar a sus discípulos, Jesús les asegura el don del Espíritu que completará su propia misión salvadora, sobre todo introduciéndolos a una mejor comprensión de la verdad. La intercomunión del Padre y del Hijo con el Espíritu está también indicada en los versículos 14 al 15 de este pasaje. El Padre envía al Hijo con quien tiene todo en común. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que el Espíritu tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Estas palabras ponen en evidencia la multiplicidad de los sujetos personales que hay en Dios, pero también nos remiten a una unicidad primordial. Todo es común entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, menos aquello que cada uno es personalmente. El denso pasaje paulino tomado de la carta a los Romanos en la segunda lectura tiene una obvia dimensión trinitaria. Hermanos, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo en el versículo de apertura, y este amor del Padre y del Hijo encuentra una expresión concreta en el don del Espíritu Santo, que alimenta en nosotros la esperanza de la salvación definitiva, como podemos ver en el versículo 5, porque lo que nos asegura contra cualquier fracaso es la garantía de la presencia del Espíritu en nuestros corazones como don y signo del amor que Dios tiene para con nosotros. Al tomar posesión de nuestro corazón, el Espíritu Santo debe convertirse en el principio interior de todas nuestras acciones, las cuales por eso mismo no pueden no estar en consonancia con la voluntad de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Escribe también San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. De nuevo se ve aquí que el descubrimiento del misterio trinitario está ligado más que a un conocimiento abstracto a una expresión de vida. En la Eucaristía veneramos el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes en su individualidad y en su unidad para colmarnos de sus dones, que ese enriquecimiento se manifieste luego en nuestra vida. Y ahora veamos lo que nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica del Colegio Bíblico Apostólico con sede en Yucatán respecto a la primera lectura de este domingo de la Santísima Trinidad. Personificación e himno a la sabiduría parece ser como atributo de Dios y del Rey Mesías. El escritor data de un tiempo en que no era ya fuerte la tentación del politeísmo. Resulta difícil distinguir en el pasaje lo que hay de poético y de doctrinal. La doctrina aquí esbozada sobre la sabiduría de Dios alcanza su plenitud en Cristo Jesús, sabiduría y palabra creadora de Dios. La tradición patrística desde San Justino reconoce a Cristo como la sabiduría del Antiguo Testamento. En la liturgia mariana, el texto se acomodó también a la Virgen María por su colaboración con el Redentor, igual que la sabiduría colabora con el Creador. Y respecto de esta primera lectura, la Biblia Católica para Jóvenes nos dice: ¿sabías que? Sofía, la sabiduría. Muchos personajes de la Biblia, Jesús, María, algunos patriarcas, profetas y apóstoles son bien conocidos e incluso han salido en la televisión. Pero hay un personaje que a pesar de su importancia es poco popular y probablemente nunca saldrá en ella. Se llama Sofía, que quiere decir sabiduría. En realidad ni siquiera se piensa en ella como un personaje. El libro de los Proverbios describe la sabiduría como una persona viva y dadora de vida, omnipotente y creadora, compañera inseparable de Dios, providente y motivadora universal. El Nuevo Testamento ve la sabiduría personificada como anterior a la creación
y la considera como una preparación de la revelación de Jesucristo, palabra de Dios, creadora y eterna, como nos dice en el capítulo del libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y también podemos ver la palabra como persona en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. Recuerda la recomendación. Para un estudio más profundo, te recomiendo poner pausa al video y visitar las citas mencionadas. Los creyentes afirmamos que la sabiduría es de Dios y por eso es para nosotros un tesoro invaluable. La Biblia nos hace querer la sabiduría de modo especial. Ella le da a nuestra vida su verdadero significado y nos ayuda a verla en su justo valor, como nos lo dice en esta lectura tomada del libro de Proverbios del día de este domingo, Día de la Santísima Trinidad. Y volviendo a lo que nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica, nos dice respecto de la segunda lectura que este texto riquísimo nos ha hecho recibir la justificación por la fe y los frutos de esta justificación son la paz y la gracia o amistad de Dios por Cristo, que esto engendra en el cristiano la esperanza de la gloria de Dios, por lo cual superamos con paciencia la tribulación, que es garantía y alimento de esa fe y esperanza, el amor o caridad de Dios derramada en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. La vida moral cristiana es vida según la ley del Espíritu y se refleja en las actitudes básicas de la fe, la esperanza y la caridad, que tienen su entronque en el misterio trinitario del que es hecho partícipe el cristiano. Y respecto de nuestro evangelio de hoy, también nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica que la promesa del Espíritu en el discurso de despedida de Jesús es de que la acción del Espíritu continuará su misión completando la instrucción de los apóstoles en la verdad. El Espíritu hará patente la riqueza del misterio de Cristo. El Espíritu recibirá de lo mío. De esta manera el Espíritu glorifica al Hijo, lo mismo que Cristo glorificó al Padre, de quien lo tiene todo. La acción de Dios Padre en el Hijo que se encarna para salvarnos y que al subir de nuevo al Padre nos deja su Espíritu que prosigue su obra. Así pues, esta verdad de Dios se sitúa dentro del plan de la salvación que Dios tiene para nosotros. La Escritura nos presenta a Dios en diálogo. Cristo habla con el Padre, habla de Él a sus discípulos, habla del Espíritu que a su vez da testimonio de Cristo dentro de nosotros y grita en nuestro interior, Abba, Padre. Se entabla de este modo el diálogo de la salvación entre Dios y los hombres. Así es como se nos revela y como podemos descubrir el modo de ser, el talante, la naturaleza de Dios, que es esencialmente dialogal. Y la Biblia Católica para jóvenes al respecto de nuestro Evangelio de hoy nos dice que el Espíritu Santo en nuestra vida, sin el alma, aunque un órgano o miembro del cuerpo esté completo, no sirve, es un cadáver. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida solo somos cristianos de nombre, inútiles ramas secas en el tronco de la vid. En cambio, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nos da fuerza, gozo, poder, alegría. Su acción, número 1, nos abre a la vida de Dios, ayudándonos a vencer los prejuicios, a reconciliarnos, a propiciar la unidad en la diversidad y trabajar por la justicia y la paz. Número 2. Su acción nos libera de adicciones, que nos esclavizan al placer y los bienes materiales, permitiéndonos actuar con libertad ante las presiones socioculturales contrarias al Evangelio. Número 3. Su acción nos ilumina para conocernos a nosotros mismos y a descubrir la presencia de Dios en nuestra historia. Número 4. Su acción nos proporciona paz en el sufrimiento cuando nuestras expectativas no se cumplen y ante la falta de seguridad en la vida. Y número 5. Su acción mantiene la esperanza de un mundo mejor aquí y ahora y del que gozaremos para siempre de Dios y de nuestros seres queridos en la vida futura. Ordena estas 5 acciones del Espíritu Santo según la necesidad que tengas de ellas en esta etapa de tu vida cristiana. Haz unos momentos de oración, abriéndote por completo a la obra transformadora del Espíritu que habita en ti. Y para ir cerrando esta reflexión, veamos lo que nos dice el mensaje del Papa Francisco que dio en el Ángelus del año 2016, hablando del Domingo de la Santísima Trinidad, insertados en una comunión de amor, tomado del misal de junio. Hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, el Evangelio de San Juan nos presenta un pasaje del largo y profundo discurso de despedida, pronunciado por Jesús poco antes de su pasión. En este discurso, Él explica a los discípulos la relación entre Jesús, el Padre y el Espíritu. Él,
que sabe que está cerca de la realización del designio del Padre, esto es, de su muerte y resurrección, quiere asegurar a los suyos que no los abandonará porque su misión será prolongada. Jesús revela por eso en qué consistirá esta misión. No se trata de doctrinas nuevas y especiales, sino de una plena comprensión de todo lo que el Hijo oyó del Padre y dio a conocer a los suyos. El Espíritu los guiará por nuevas situaciones existenciales con una mirada dirigida a Jesús y al mismo tiempo abierto a los eventos concretos y al futuro. Él ayudará a su santa iglesia a caminar en la historia, firmemente radicada en el Evangelio y siempre con dinámica fidelidad. Pero el misterio de la Trinidad nos habla también de nosotros, de nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En efecto, mediante el bautismo, el Espíritu Santo nos ha insertado en el corazón y en la vida misma de Dios, que es comunión de amor. Dios es una familia de 3 personas que se aman tanto que forman una sola cosa. Esta familia divina no está cerrada en sí misma y ha entrado en el mundo de los hombres para llamar a todos a formar parte de ella. Nuestro ser, creados a imagen y semejanza de Dios comunión, nos llama a comprendernos a nosotros mismos como seres en relación y a vivir las relaciones interpersonales en la solidaridad y en el amor recíproco. La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a ser fermento de comunión, de consolación y de misericordia. En esta misión nos sostiene la fuerza del Espíritu Santo que cura nuestra carne herida por la injusticia, por los abusos, por el odio y la avidez. La Virgen María en su humildad acogió la voluntad del Padre y concibió al Hijo por obra del Espíritu Santo. Que ella, espejo de la Trinidad, nos ayude a reforzar nuestra fe en el misterio trinitario y a encarnarla con elecciones y actitudes de amor y ya para cerrar y concluir con las reflexiones de esta palabra de Dios que hemos meditado el día de hoy en este domingo de la Santísima Trinidad y nada más y nada menos que el Día del Padre, la revista Actualidad Litúrgica cierra el mensaje de la palabra de Dios hoy diciéndonos que un solo Dios verdadero en 3 personas. Fue Cristo quien reveló que hay un solo Dios verdadero en 3 personas distintas, que no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Es un misterio, hermanos, el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio central de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Todos hemos sido llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Vamos y vivimos bajo el signo de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y feliz día a todos los papás, pero sobre todo feliz día del Padre, al mejor Padre de todo el universo, a Dios, que nos dio a su Hijo único por amor a nosotros. Gracias por perseverar conmigo. Te invito a que tomes la palabra de Dios y la estudies cada semana para que sigas creciendo en este amor a Dios nuestro Señor, para que inicies esta relación personal con Él, para que te atrevas a hacerle esas grandes preguntas que tienes en tu vida, esas que te quitan la paz. Ese es mi testimonio. Yo me atreví, Dios me contestó y Dios ha llenado mi corazón de paz por medio de este misterio. Y cada vez que surge una duda en mi corazón, cada vez que yo me siento rebasada por todo lo que no entiendo acerca de mi fe, yo solamente me limito a decirle: te adoro, Creador incomprensible. Te adoro, ven, lléname de tu Santo Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias. Gracias por seguir perseverando conmigo. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. Dios te bendiga y que Jesús sea amado por todos los corazones. Dale like y comparte para que más personas conozcan la riqueza inagotable que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia por medio y gracias a la palabra de Dios.